comunicando. Creemos que es necesario también conversar con el secretario de Salud Municipal, el doctor José María Pichetto, porque hay muchísimas cuestiones que creo que solamente él las puede contar. Yo lo presentaría como doctor, pero también lo presentaría como profesor, como maestro, y después le voy a explicar por qué lo presento también, además de como secretario de salud, al doctor José María Pichetto. Después lo voy a también tratar de maestro y profesor, porque nos viene enseñando un montón de cosas que algunos estamos desaprobados, otros estamos aprobados y demás. Doctor, buenas tardes, muchísimas gracias por primera vez estar en los micrófonos de Campana Alargada, donde es un programa que siempre se habla de trote, pero esta pandemia hoy lo hace estar dentro de este sencillo y humilde programa de actividades de trote. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Saludo para vos y para tu audiencia. En principio, gracias por tu palabra, pero no, lejos de profesor, Después le voy a contar por qué. de nada de eso. Lo mío tiene que ver con aportar un poquito la experiencia y la información hacia la comunidad y que desde un lugar como es la Secretaría de Salud, Uh-huh. tratar de minimizar los riesgos que tenemos hoy en día con esta pandemia que nos azota. Uh-huh. En principio, doctor, y lo más importante para nuestra comunidad y demás, ¿cómo está hoy actualmente la ciudad de Pehuajó epidemiológicamente? Bueno, nosotros en este momento estamos bien, tenemos un número bajo de pacientes positivos, pero sí estamos preocupados y ocupados porque estamos viendo un aumento durante los últimos días de las consultas de casos sospechosos para pacientes con COVID-19 Uh-huh. y con otra vez con mucha sintomatología. Eso Uh-huh. nos va haciendo pensar que probablemente estemos iniciando nuevamente una curva, que ojalá que no sea así, pero es muy probable, de otra vez una importante cantidad de pacientes COVID positivos. Uh-huh. Si uno Exacto. analiza, nosotros tenemos de la Secretaría de Salud un informe diario desde región sanitaria de todos los casos que están ocurriendo en los partidos de nuestra región, y de ahí también tiene que ver con la decisión de haber suspendido este fin de semana esta competencia. Uh-huh. Vemos un incremento considerable en el número de casos en localidades vecinas, Claro. como por ejemplo la localidad de Trenquelao, que era la localidad de Carlos Casares, la localidad de 9 de Julio, Villegas, etcétera. Por Uh-huh. lo tanto, es de esperar que, como nosotros tenemos mucho vínculo también con todas estas ciudades, y también de pacientes que tenemos nosotros acá todavía positivos, es probable que empecemos a tener un aumento de la cantidad de casos. Y por lo tanto, nosotros venimos trabajando desde el inicio de la pandemia, en principio preparándonos desde el punto de vista de la infraestructura, del recurso humano, porque la verdad que en esto estamos aprendiendo todos. Ningún profesional de la salud nos preparamos para pandemia, pero bueno, hemos aprendido y estamos aprendiendo mucho. Uh-huh. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de trabajo a nivel del hospital local. Ustedes saben que el hospital está hoy absolutamente dividido en lo que son pacientes sospechosos para COVID, pacientes con COVID, pacientes internados en clínica general, en cuidados intermedios y en cuidados intensivos. Uh-huh. Hasta ahora en Pehuajó hemos venido, yo diría que tuvimos un pico importante en su momento, no nos olvide que tuvimos más de 30 pacientes internados con COVID positivo, algunos de ellos en asistencia respiratoria mecánica, y tuvimos una tasa de fallecidos de 14 pacientes hasta ahora, Uh-huh. que no está bueno, me parece a mí, esa discusión si fallecieron de COVID o con COVID, y eso queda más para una discusión académica, si Tal queremos, pero cual. la realidad es que son pacientes con un promedio de edad alto. En general el promedio que hemos tenido hasta ahora son los 80 años, Tal pero cual. hemos tenido gente que falleció de 62 años. Uh-huh. Entonces es una patología que nos preocupa, y por lo tanto, como venimos insistiendo desde hace ya bastante tiempo, nosotros la única vacuna que tenemos en este momento tiene que ver con las medidas de prevención, y las medidas de prevención básicamente tienen que ver con la colocación del barbijo, el tapanariz boca, cosa que veo que la gente se está relajando demasiado y no lo está usando. Por otro lado, con el distanciamiento
social preventivo, que es un distanciamiento de por lo menos 2 metros entre personas, y también con el lavado de manos. Estas son las vacunas que nosotros tenemos hoy, por eso hay algunos que hablan de que el barbijo es la vacuna real que tenemos, y es una forma de barrera para disminuir la transmisibilidad de este germen, que es un germen muy, pero muy contagioso. Entonces la idea básicamente es evitar la aglomeración de personas, a propósito de una inquietud que tenía mucha gente con respecto a los espectáculos, como en este caso lo que es una carrera de trote. Hay que evitar que la gente se junte, más allá que esté en el espacio libre. Tal cual. Es decir, el espacio libre es algo que minimiza los riesgos, pero si estamos en el espacio libre, pero estamos encima uno de otro, o no tenemos menos de 2 metros, las posibilidades de contagio son muchas. Son las mismas, sí. Son menos que estar encerrados, porque uno sabe que estar en un ambiente encerrado, sin la suficiente ventilación adecuada, el virus hoy está claro que permanece cierto tiempo en el aire y eso aumenta la tasa de contagiosidad. Ahora, en el espacio libre sabemos que esas posibilidades disminuyen. Ahora, no obstante, tenemos que tener el distanciamiento correspondiente. Claro, exacto. Esto de estar ocupados y preocupados en lo que puede llegar a pasar, lo mencionaba al principio, tuvo que ver con la decisión de no realizar competencias, al menos este fin de semana, que es mañana, digamos. Sí, porque en Peojó, si bien estamos, como te decía recién, relativamente bien, el lugar de procedencia de muchos animales, muchos caballos, son los lugares donde hay mucha cantidad de casos activos. Claro. Entonces, no porque el caballo vaya a traer el coronavirus, sabemos que hoy, salvo una excepción, como un caso de un perro que hubo en China que se transmitió el COVID, y no está claro todavía incluso, sabemos que los animales no transmiten esta enfermedad, pero sí la gente que viene con los animales. Tal cual. Entonces hemos tenido sabíamos que muchos de los caballos, los propietarios, los cuidadores de los caballos vienen de lugares donde hay circulación comunitaria. Y la realidad es que nosotros tenemos un 84% de porcentaje de personas que son asintomáticos. Y los asintomáticos sabemos que contagian menos, pero que contagian. Entonces, la decisión que tomamos con el comité de crisis tiene que ver con eso. Nosotros tuvimos una reunión con la comisión directiva, que fue una muy linda reunión, como las que tenemos siempre. Tal cual. Porque acá se trata de buscar un equilibrio, por supuesto, entre los factores económicos y los factores sanitarios. Y siempre tenemos una buena reunión, y la semana próxima, creo que el lunes, creo que el día martes, el martes, nuevamente tenemos otra reunión, donde vamos a ir viendo ya la posibilidad de que se puedan hacer, pero bueno, me parece que hay que ajustar ciertos mecanismos como para evitar que la gente se aglomere. Este equilibrio del cual habla, que por supuesto se entiende y por otra parte lo agradecemos muchísimo como troteros que nos den esa posibilidad, porque sabemos que no todas las disciplinas tienen la posibilidad de buscarle el equilibrio, ¿no? A veces no se puede y lamentablemente no se puede. Este equilibrio del cual usted habla, ¿puede ser que se trate de correr con ejemplares solamente de pehuajó? Es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Yo creo que eso muy probablemente sea posible. Tal cual. Así que bueno, veremos el día martes también algunas decisiones que toma la provincia de Buenos Aires, y en base a eso nos juntaremos, lo debatiremos y buscaremos una forma de que se haga en principio probablemente caballos de acá. Con caballos de acá, como se hizo el 1 de noviembre. Viendo cuál va a ser la situación epidemiológica regional. Esto cambia día a día, doctor, es así. Tema, que acá estamos todos los días con situaciones diferentes. Tal cual. Y nosotros sabemos. Inclusive de la misma enfermedad, se van conociendo cosas nuevas día a día. Sí, hoy, mira, con todo este tiempo que ha pasado, la verdad que ya se conoce bastante la enfermedad. Lo que no tenemos, lamentablemente, son diferentes terapéuticas. No tenemos un tratamiento curativo de esta patología. Y bueno, es lo que más nos preocupa. Sabemos que es una enfermedad en principio respiratoria, pero que produce un gran comportamiento multisistémico, con afectación a nivel cardiovascular, a nivel renal,
a nivel hematológico. Hoy se sabe bastante de esta enfermedad. Ahora, no obstante, seguimos sin tratamiento claro de un fármaco que pueda curar esto. Y por lo tanto, eso es lo que más nos preocupa, porque hay un indicador que miramos todos los días los secretarios de salud, los directores de hospitales, que es el porcentaje ocupacional. Cuando nosotros vemos que el porcentaje ocupacional, es decir, el número de camas que se van ocupando en un hospital, se empieza a aumentar, obviamente las alarmas se van prendiendo, y eso hace que uno tiende a disminuir los riesgos de contagio. ¿Y cómo se disminuyen los riesgos de contagio? Y trabajando en diferentes áreas. Una, que es la columna vertebral para disminuirlo, es el aislamiento rápido, preventivo, muy rápido de los contactos estrechos de los casos positivos. Y otra tiene que ver con disminuir la movilidad de la gente. Porque este virus es un virus que no anda solo, anda con nosotros. Con nosotros, los virus, per se, no mueren. Si no tienen una célula con la cual transportarse, mueren. Y esa célula somos nosotros. Entonces, en la medida que nosotros nos movemos mucho y no hacemos caso, y no estamos respetando las medidas de prevención, esa tasa de multiplicidad o el crecimiento exponencial de contagio obviamente va a ser mayor. Por eso insistimos tanto en las reuniones, sobre todo, que es un flagelo que tiene todo el mundo entero. Si uno mira el rebrote que está teniendo los países europeos, tuvieron que ver básicamente con las reuniones. Claro. Aquí en Peguajó, cuando empezamos con el brote, ¿te acordás? Tuvo que ver con eso. Porque una vez que haya un paciente que... Sí, de hecho nos pasó con el tema de los primeros casos, de los primeros dos casos que fueron personas esenciales, se pudo controlar a la brevedad y salió, diría que perfecto, salvando obviamente que eran positivos y que por ahí algún que otro contacto estrecho pudo llegar a contagiarse y demás, pero después creemos que salió todo casi que perfecto. Lamentablemente la tercera vez, cuando arranca el tercer positivo, digamos, ahí sí como que un poco se descontroló, siempre por culpa nuestra, es la realidad, porque no... No, bueno, mira, es difícil, es decir, por culpa, en realidad es difícil porque esta pandemia nos afecta de todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, social, cultural y por supuesto económico. Hay gente que realmente necesita moverse porque tiene que ir a trabajar. Tal cual. Y tiene una capacidad de aguantar durante un determinado tiempo. Pero ese no es el problema. El problema tiene que ver con que no nos alejemos de las medidas que son básicas y son muy elementales, porque si un barbijo es algo muy elemental, digamos, todos podemos usar barbijo. El distanciamiento también lo podemos hacer. Y evitar las reuniones, todos tenemos muchísimas ganas de reunirnos y de estar con nuestra familia y abrazarnos, más como somos nosotros los argentinos, que somos muy de abrazarnos, de estrechar la mano, y bueno, son conductas, o por ejemplo de las infusiones, lo que nos está pasando con el mate. Digo el mate un ejemplo, ¿no? Sí, tal pero cual. Todavía cuesta muchísimo, porque después la gente nos llama preocupado y asustado, pero yo compartí mate, y bueno, pero estamos hablando hace mucho tiempo esto. No obstante, el desafío es educar, el desafío es nosotros desde la Secretaría de Salud, desde la dirección del hospital, desde todos los profesionales a nivel tanto del sistema público como privado, es educar, de que la población entienda de que este virus está circulando y que no sabemos quién lo tiene porque no lo podemos ver. Tal cual. Entonces hay que ser conscientes, hay que no compartir cosas, no compartir infusiones. En los adolescentes vemos que se pasan una botella de uno al otro, por ejemplo de cerveza, y este virus es un virus que inmediatamente queda en la saliva. Y por lo tanto, los jóvenes, si bien en general hasta ahora las cepas que tenemos no producen demasiado problema, los jóvenes después se reúnen con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, y es un poco también lo que está pasando. Entonces, lo que queremos es concientizar, es decir, hacer una educación ciudadana de manera tal que si esto sí que tiene que quedar claro, acá no se puede estar pensando en fenómenos ideológicos, políticos, partidarios, religiosos. Esto tiene que ver básicamente con que entendamos que primero que esta enfermedad existe, no es como algunos dicen que no existe, primero que existe, y en segundo que no hay manera
de poder disminuir los riesgos de contagio, sino es con la responsabilidad de todos, y la responsabilidad de todos tiene que ver no tanto con no contagiarnos nosotros, sino con no contagiar a los demás. Porque cuando usamos el barbijo no es para no contagiarnos nosotros, es básicamente para no contagiar al otro. Entonces, si nosotros tenemos la suficiente inteligencia y la capacidad de cumplir con esta reglamentación básica, vamos a andar bien. Y si no, lamentablemente, ese porcentaje ocupacional del hospital lo vamos a empezar a ver con mucho mayor cantidad de camas ocupadas, se va a saturar el sistema. Y si hay algo, y si me permitís, sí, por supuesto, si hay algo importante para hablar, es precisamente el sistema. Yo escucho muchas veces comparaciones de nuestro país con respecto a la tasa de mortalidad de lo que está sucediendo en la Argentina con otros países. Entonces a veces escucho periodistas que parecen profesionales de la salud que hablan con una liviandad, y así como Argentina tiene igual o más muertos que, por ejemplo, voy a poner un país que es Estados Unidos, de acuerdo al indicador de la tasa de mortalidad por cada X cantidad de habitantes. Por cada cantidad de habitantes, claro. Pero la realidad que nosotros tenemos es que nuestro sistema de salud es completamente diferente. Es decir, el sistema de salud de Francia, el sistema de salud de Italia, el de España, el de Suiza, son sistemas de salud que no tienen punto de comparación con el nuestro en cuanto a equipamiento, en cuanto a tecnología, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a una gran cantidad de factores que nosotros no teníamos. No nos olvidemos que venimos durante los últimos años del gobierno anterior con un severísimo problema en el sistema de salud, y no nos olvidemos que no teníamos ni Ministerio de Salud. Entonces, cuando de pronto encontramos una gran cantidad de camas disminuidas de la unidad de cuidados intensivos, de recursos de equipamiento, de elementos de protección personal, la verdad que es un trabajo enorme de todo el personal sanitario como para que los sistemas de salud no se colapsen. Porque Argentina, con el sistema de salud que tenía, frente a una pandemia hubiese colapsado muchísimo antes. Si no hubiese sido por esta cuarentena, que por supuesto que es dolorosa, es una cuarentena que nos afecta desde todo punto de vista, nuestro sistema de salud se hubiese colapsado. Y si se hubiese colapsado, la tasa de mortalidad que tendríamos, te puedo asegurar que hubiese sido muchísimo más alta, superior a la que tenemos. Nosotros, hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido que decidir a quién le ponemos y a quién no le ponemos un respirador, porque todos los ciudadanos de la Argentina han tenido una cama disponible. Y ese quizás haya sido el mayor éxito hasta ahora del sistema de salud. Tal cual. Volviendo un poco al tema del trote, es importante concientizar a la gente a que no vaya. Un poco escuchándolo a ustedes, y un poco era el propósito de esta entrevista también, doctor, concientizar después de todo lo que acaba de mencionarnos y después de esta nota distinta en un programa de trote. Ya si volvemos a ir a un hipódromo de Pehuajó es porque no entendimos mucho la situación. Le agradezco muchísimo que nos haya regalado y nos haya brindado esta información, que creo que todos la conocemos, pero bueno, debemos aplicarla en cada uno de los ámbitos, y en esta oportunidad y en nuestro caso nos toca aplicarla en la actividad que nos apasiona, en la actividad que amamos, y que afortunadamente es la primera actividad o la primera disciplina que se habilitó en la ciudad de Pehuajó, y debemos cuidarla, debemos respetarla, pero también debemos cuidar y debemos respetar a nuestro sistema de salud, que está haciendo un esfuerzo increíble con todos los pehuajenses, y no yendo y respetando todas las medidas de salud, creo que lo hacemos, ¿no? Sí, yo reitero, para poder encontrar ese equilibrio necesitamos el compromiso de todos. Tal cual. Entiendo que la actividad del trote es una pasión una también. Apasionante, tiene la particularidad de que en general son las familias las que concurren. Exacto. A diferencia de otras actividades deportivas, puede ser el fútbol, por ejemplo. Y lo que yo invito a todos los concurrentes a que para lograr ese equilibrio entre que se puedan dar las carreras de una manera más segura, es básicamente evitando la concurrencia. Tal cual. Si nosotros logramos eso, vamos a lograr que se pueda correr. Estamos
muy contentos con todas estas novedades que estamos teniendo, sobre todo el tema de las vacunas. Y si en la Argentina tenemos la suerte de tener esa vacuna más próxima, las medidas de prevención no van a ir desapareciendo, porque entendamos que más allá de que la vacuna venga, hasta que no tengamos más del 60% de la población vacunada, todavía vamos a tener riesgo de infectarnos. Ahora sí vamos a tener la posibilidad de disminuir enormemente la cadena de contagio, y esa es una de las funciones de la vacunación. Por lo tanto, si la gente se cuida, si la gente comienza a hacer propia la pandemia y empieza a poner en práctica real las medidas de prevención, seguramente se va a poder volver a correr al trote sin ningún tipo de problema. Ojalá que así sea. Con respecto a la vacuna, ¿qué novedades como profesional tiene para darnos? La vacuna básica, bueno, sabemos que hoy hay más de 10 vacunas que están en fase 3. Una de las cosas que tiene que quedar claro para la población, porque se ha hablado tantas cosas, las vacunas, Argentina es un país, diría, de referencia en el mundo con respecto a las vacunas. Digamos, si hay país, no hay país en el mundo que tenga el plan de vacunación nacional del Estado que tiene la Argentina. Tiene una vastísima experiencia con respecto a esto. Ninguna vacuna se va a aplicar en la Argentina si no cuenta con todas las aprobaciones en normas de seguridad que corresponden. Tal cual. Por lo tanto, eso de que si la vacuna es rusa, si es la vacuna la de Oxford, si todas las vacunas que van a ser aplicadas a los pacientes van a ser seguras. Hoy está claro que hay un porcentaje de seguridad y de eficacia de más del 90% de la mayoría de las vacunas que van cumplimentando la primera parte de la fase 3. Por lo tanto, yo creo que Argentina ha sido un país que viene trabajando enormemente con varias vacunas para poder tenerla de forma prioritaria, porque no nos olvidemos que el mundo entero va a querer la vacuna. Tal cual. Entonces Argentina no se ha cerrado con un laboratorio específicamente, sino tiene la puerta abierta en varios laboratorios, cosa que me ha parecido fantástico. Y yo creo que ni bien la tengamos, Pehuajó, por supuesto, la va a tener. Nosotros ya tenemos desarrollado un plan de vacunación para que sea rápido, sea eficaz. Yo me imagino, todavía no está dicho, pero me imagino que primero va a ser para el personal esencial, para fuerzas de seguridad, para las personas mayores de 65 años y pacientes con factores de riesgo, como es con otras patologías. Pero sin lugar a duda, esto nos ha abierto, con esto realmente podemos ver esa famosa luz en el final del túnel, porque la vacuna es, sin lugar a duda, es la que en definitiva en un determinado momento va a cortar con este flagelo que ha sido esta pandemia y que ha cambiado absolutamente todo en el mundo entero, desde todo aspecto. En todos los Parece aspectos. que a partir de esto vamos a tener que reflexionar mucho todos los argentinos y todas las personas del mundo con respecto a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a cómo tenemos que manejarnos, porque sin lugar a dudas nos ha cambiado muchísimo. Tal cual, es así. Doctor, le agradecemos muchísimo por estos minutos valiosísimos que sabemos a la perfección cómo tanto usted como el doctor Martín trabajan, y no me quiero despedir sin antes en usted saludar a todo el personal de nuestro hospital, que no es poca cosa, al personal, a las mucamas, al personal de limpieza, a las enfermeras, a los médicos, a ustedes, a los administrativos que también están, y todos los días durante estos 90 y pico 8 meses, casi 9 de pandemia, le han puesto el pecho a las balas, como quien dice, nos han cuidado, nos han respetado, y han arriesgado su vida, han arriesgado su salud, su familia por nosotros. Así que me quiero despedir con esto. En usted, saludar a todos, desde el primero hasta el último, personal de nuestro hospital municipal. No, bueno, gracias a vos. Está claro que todo el personal de salud, porque esto es una cadena que cuenta con muchísimos eslabones, donde es tan importante, yo digo, el cirujano que va a operar a un paciente, hasta el chofer de la ambulancia que lo va a buscar, la enfermera que lo atiende en la guardia, el personal profesional que hace los estudios complementarios, los técnicos, los camilleros. Nosotros creemos en un sistema de salud integral, donde
no el médico sea la figura omnipotente, sino el propio sistema. Si nosotros Tal cual. logramos eso en Peugeot, vamos a tener un sistema de salud que va a ser más eficaz y va a tener la particularidad que es para todos. Le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias, doctor. Bueno, saludos a vos y a tus oyentes.